Muchas veces como creyentes luchamos con la idea de cómo puedo orar o cómo puedo hablar con Dios. Jesús nos da un gran ejemplo de esto cuando sus discípulos le pidieron enséñanos a orar. Y solo les dijo, deben orar Padre nuestro que estás en el cielo. Pensemos en eso por un momento. Orar es dar a Dios acceso a tu vida. Y cuando le pides a Dios que venga una situación, tiene el derecho legal de hacerlo. Y por eso es tan importante que cuando ores, te dirijas al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y hablar con Dios es muy simple, como yo hablo contigo ahora, como los padres y un niño se comunican entre ellos. Creo que es la misma cosa. Lo que necesitas es encontrar un lugar tranquilo y solo abre tu corazón y di, Dios, tengo necesidad de ti. Dios, estoy herido. Y nadie toma a Dios por sorpresa. Orar es solo comunicarse, hablar. Te exhorto a hacerlo. Encuentra un lugar tranquilo y abre la boca. Di, Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Y al momento de decirlo, la Biblia dice que Dios te da acceso a su presencia. Confío en Dios que esto te inspire a orar y hablar con Dios. Bienvenido a Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Esto es Viviendo con Sentido Común. Leamos en Segundo de Crónicas capítulo 7. Segundo de Crónicas capítulo 7 hoy. En los primeros 6 capítulos del Segundo de Crónicas está cuando Salomón cumplió una promesa que su padre hizo sobre construir el templo de Dios. Primero, Israel no tenía un templo. Tenían tiendas en las que la gloria de Dios y el arca del pacto eran llevados. Que iba a construir el lugar y el lugar fue designado para una cosa y una sola cosa. Es donde podemos estar con Dios, donde nos reunimos alrededor de las cosas de Dios. Y Salomón dedicó al templo y llevó ante Dios todas las promesas que Dios hizo sobre Israel. Y al comenzar a adorar a Dios en el templo, algo pasó. Si leen el tercer verso, dice, cuando comenzó a ofrecer el sacrificio, que la presencia del Señor se manifestó. Y las personas comenzaron a decretar o declarar al Señor, el Señor es bueno, y para siempre su misericordia. Hubo una manifestación de la presencia de Dios. Y sé que a veces todos deseamos ver esto en nuestra vida. ¿Cuántos aquí desean ver una manifestación real de la presencia de Dios? Y hay tantas cosas que vemos que pretenden ser una manifestación de la presencia de Dios. No es la realidad, la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, cosas pasan. Los cambios ocurren, Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Y aquí al dedicarse y comprometerse a orar por su nación, a defender lo que es verdad, Dios se manifestó. Y no debemos temer como creyentes a defender la verdad, defender lo que nos dice el Señor, ¿cierto? Su palabra nunca cambia. Y Dios prometió que si tú continúas con esa clase de postura, continúas con esa clase de mentalidad, anhélenme y siempre estaré ahí. Pero al leer las Escrituras, los hijos de Israel sirvieron a Dios por una generación y la siguiente generación no sirvió a Dios. Y siento que estamos en ese espacio ahora, como humanidad. La humanidad no sirve a Dios. No pueden decirme que la humanidad sirve a Dios porque hay tantas cosas sucediendo. Sabemos que el mundo no sirve a Dios. Solo observa alrededor y ve lo que pasa en las comunidades, en los países, en el mundo. Como personas tenemos problemas. Sé que suena como la mala afirmación, pero lidio con la realidad y los hechos. Así es. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios ni hacemos su voluntad.
Y Salomón le dijo a Dios, Dios, quiero tener este templo donde pueda mediar y ser un puente para Israel, donde podamos orar, donde podamos adorar, donde podamos llamarte. Lo que él decía era esto: necesitamos intervención divina. Y yo creo que cuando un niño se desvía y no escucha a sus padres y tiene hábitos autodestructivos, y tú te preocupas por él y luego dices, necesitamos una intervención. Necesitamos intervenir para capturar su atención y poder ayudarlo. La iglesia necesita intervenir para capturar la atención del mundo, para recibir ayuda. Así es, porque si continuamos bajando por el camino que vamos, terminaremos en verdaderos y serios problemas con Dios. Y cuando Salomón oraba, la gloria de Dios vino. Adoraban a Dios, pero luego Dios comenzó a hablar y él dijo, quiero darles unas responsabilidades especiales y condiciones para que mi gloria permanezca en la casa. Al leer en el verso 7, él dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios dice, si ustedes, mi pueblo, hacen estas cosas, si oran, si me buscan, si no permiten que su mente se retuerza, como el resto del mundo, él dice, oiré desde el cielo, y cuando oiga, perdonaré. Y Dios hace una promesa con condiciones. Todas sus promesas son condicionales. Se basan en cómo respondemos a Dios. Y creo que los principios que el Señor estableció pueden aplicarse en la vida actual. Si queremos que el mundo sea protegido, si queremos que el mundo cambie, nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad del creyente? Dios dijo a Salomón, tu responsabilidad es orar y buscarme. Él dice, entonces oiré desde el cielo y responderé. Cuando me pongas primero, me mostraré. El mismo Jesús hizo una afirmación similar concerniente a la casa de Dios, porque el templo fue dedicado para ser un lugar para Dios. Lo llamamos la casa de Dios. Cosas divinas pasan en la casa de Dios. Cuando venimos aquí no se trata de nosotros, no es de la moda, no es ni siquiera de la música o el cantante, es todo sobre Dios. Y todo lo que hacemos debe enfocarse ¿en quién? En Dios. Ahora, ¿creen ustedes que la iglesia se enfoca en Dios hoy en día? Vivimos en una sociedad donde las personas fabrican cosas y les llaman divinas. Y solo porque les pones un nombre a algo no significa que Dios esté ahí. Y a veces las personas como creyentes quieren tener un negocio y lo llaman servicio de plomería del Espíritu Santo. Oye, ¿no puedes hacer el trabajo? ¿Están oyéndome? Y queremos etiquetar cosas y a veces tenemos solo una etiqueta y nada bueno adentro. ¿Podemos producir lo que proclamamos? Si decimos que proclamamos que Dios es todopoderoso, Él es poderoso, ¿hay una manifestación de ese poder? Lo que proclamamos sobre Dios, ¿vivimos de acuerdo de lo que proclamamos? Y Dios dice aquí, me mostraré si estas cosas se hacen. Cuando Jesús fue al templo en Mateo 21 y verso 13, Él les dijo, está escrito, mi casa se llama casa de oración, pero ustedes la convierten en una cueva de ladrones. Conocen la historia de que esta afirmación fue hecha cuando Jesucristo vio lo que hacían. Ya no ofrecían sacrificios a Dios, estaban preocupados por hacer dinero en la casa de Dios. Y el Señor se molestó por eso. Él dijo, mi casa. Nota lo que dijo, Él no dijo su casa.
Porque si quieres el nombre de Dios en algo, debe pertenecerle. Salomón construyó un templo para Dios. Y Dios dijo, bien, si este templo es mío, esto es lo que quiero que pase aquí. Quiero oraciones aquí. Quiero adoración aquí. Quiero que se enfoquen en mí aquí. Luego me mostraré. ¿Puedes imaginarlo? Tienes una fiesta de cumpleaños y todos vienen a la fiesta, pero ni siquiera dicen felicidades, feliz cumpleaños. ¿Cómo te sentirías? Es tu fiesta, pero nadie se enfoca en ti. ¿Cómo crees que se siente Dios? Cuando nos reunimos, pero no nos enfocamos en Él. Y muchas veces todos luchamos con nuestra vida en oración concerniente a la voluntad de Dios. ¿Es lo que oro la verdadera voluntad de Dios para mi vida? Por eso cuando lees las Escrituras, debes ver la vida de Jesús, quien representa a Dios Padre aquí en la tierra. Jesús tuvo una vida de oración, nos enseñó a orar. Pero un gran ejemplo que encuentro en la Biblia es cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní. Antes de ir a la cruz, entró en el jardín y oró, pero la oración de consagración y dedicación. Y para mí la clave para encontrar la voluntad de Dios en oración es orar como Jesús oró cuando dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Preferimos nuestra voluntad, que su voluntad se haga, es el propósito de Dios. Y a veces creo que como creyentes, si vamos a tener la intervención de Dios en nuestras vidas, debemos someter lo que sea que estés pasando o cualquier problema que tengas en la vida, diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, porque a veces Dios tiene algo mejor para nosotros de lo que pensamos tener nosotros mismos. Así que orar la voluntad de Dios en realidad es la oración de consagración. Y decir a Dios, hágase tu voluntad, y no la mía. Confía en Dios y acércate a Él hoy. ¿De acuerdo? Y Jesús dijo, mi iglesia se llama casa de oración, así que la tarea de la iglesia es para ser una casa ¿de qué? De oración. Y yo creo que cada acción tomada por Dios en el reino terrenal requiere de la participación de una iglesia que ore. Cada acción que será tomada por Dios requiere una iglesia que ore. Dios no hará nada en la tierra si la iglesia no ora. Antes de que Jesús resucitara a Lázaro de la muerte, ¿qué dijo? Padre, te agradezco, porque me oyes siempre. Lo diré así, él pasó tiempo con Dios. Si lees la vida de Jesús, y todo lo que Jesucristo hizo, las manifestaciones que sucedieron en la tierra, la sanidad, la liberación, el poder que salió de él, todo sucedió porque tuvo una vida de oración. ¿Pueden estar de acuerdo? Una vez Jesús alimentó a la multitud, luego dijo a sus discípulos, vayan al otro lado, y la Biblia dice que volvió a la montaña, no fue allá arriba a cenar, fue arriba a orar. Los discípulos subieron al bote y estuvieron ahí remando. Sin avanzar. Sudaron mucho, pero no hubo manifestación. Jesús vino caminando en el agua y Jesucristo, la Biblia dice que inmediatamente estaban del otro lado. Con lo que luchamos, Dios lo hace fácil. Claro que sí. Por favor. Y todas las luchas que tenemos en la vida es porque no estamos conectados a la fuente y al poder que nos llevará ahí. Muchas cosas con las que luchamos como sociedad por años no cambian. ¿Por qué? Porque no oramos como creyentes. Porque si la iglesia hiciera su parte, todo lo demás estaría en línea. Somos la luz de la tierra, somos la sal de la tierra. Tenemos una responsabilidad con la comunidad como creyentes. La iglesia debe de tener las fuerzas de la oscuridad. ¿Verdad? Así dice en Tesalonicenses, dice que Satanás no se manifestará en su totalidad. El anticristo, hasta
que la iglesia sea removida. Así que tenemos un papel que jugar para alejar las fuerzas de la oscuridad. Pero si no hacemos nuestra parte y permitimos que el diablo ande por el planeta, ¿de quién es la culpa? Jesús dijo, pues les he dado poder, y el poder es para expulsar a los demonios. Y muchos demonios andan caminando, demasiados demonios en televisión, y la iglesia no hace nada por ello. Debemos tomar nuestro lugar y tomar la responsabilidad para que Dios se manifieste en esta tierra. En 2 Corintios capítulo 16, verso 9, dice estas palabras: es Dios el que habla sobre Israel, porque las cosas no iban de acuerdo al plan. Las promesas eran verdad, lo que Dios dice que hará lo hace, pero no estaba pasando. ¿Y por qué? Porque no vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Solo porque hay muchas personas siguiéndote no significa que tengas éxito. ¿Eh? Creemos que porque está lleno hay éxito. Eso no significa que algo esté pasando. Los vikingos pueden llenar un estadio de 66,000 asientos que vale $1,200 millones y aún pierden. ¡Vamos! Él dice, no queremos hacer nada solo por la carne. El trabajo de la iglesia es orar. Ese es el trabajo, el orar. Preferimos marchar que orar. Pero Dios dice, primero que nada, ora. No hagas nada sin primero orar. Porque orar hace algo. Lee lo que dice aquí. 2 Crónicas 16, verso 9. Habla Dios. Dios siempre está alerta. Está listo para hacer algo. Pero no puede hacer algo si no oramos. Constantemente buscando personas que estén totalmente comprometidos con Él. Él dice, fueron necios al buscar ayuda humana cuando pudieron tener la ayuda de Dios. Sí, claro que sí. Dios quiere ayudarnos con todas las cosas que pasan. No podemos hacerlo solos. No hay suficientes legislaciones que ayuden a cambiar a las personas. Necesitas a Dios. ¿Están oyéndome? Necesitamos a Dios. Él dice, la razón por la que no reciben la ayuda que necesitan es porque no me buscan. Y están en problemas. Una ronda de guerra tras otra. Cosas empeorando. Y la oración es esencial para que un creyente tenga impacto en la tierra. Y sí, la oración no es una opción para un creyente. No es una opción. Cuando todo falla, entonces oramos. ¿No es lo que hacemos? ¿Cuándo oramos más? Cuando las cosas no funcionan. Y es todo por desesperación. ¡Ay, Dios! Dios, si no apareces ahora. Dios, si tú... Bueno, ¿por qué no oraste primero? Y está mal hacer tus planes y pedir a Dios que los bendiga. Dios nunca bendecirá tus planes. Él bendice los suyos. Lo sabes, porque cuando tienes un plan de Dios, ese plan está bendecido. Él apoya sus planes, no los nuestros. Dios dijo, habla conmigo primero. Habla conmigo sobre eso. Descubre cuál es mi agenda. Así que la oración no es una opción para el creyente, es una necesidad. Es como el oxígeno. El oxígeno es una necesidad. Debes tenerlo para respirar. Debes tener oración para sostener tu caminar con Dios. Debes tener oración para lograrlo en la tierra. No puedes esperar la protección de Dios sin primero pedírsela. Sabía que estarían callados en esta iglesia hoy. Si no oramos, el cielo no puede intervenir en sus asuntos. Necesitamos intervención. Debe venir a través de la oración. La oración es más que solo un ejercicio psicológico que calma la mente y nos ayuda a lidiar con los retos de la vida.
No es solo un ejercicio psicológico. Bueno, solo voy a orar. No, él no habla de eso. Él habla de convivir con Dios. La oración para un creyente es darle a Dios un derecho legal y permiso de intervenir en los asuntos de la tierra. Debemos darle permiso a Dios. Nosotros creemos que a Dios le pertenece la tierra. No, esta tierra se nos dio, la tierra fue dada al hombre. ¿Correcto? Dios no violará su palabra. Porque si lees las Escrituras, vemos al principio, cuando Dios creó al hombre, Dios le dio responsabilidades. Como creyentes tenemos responsabilidades, y creo que orar es la responsabilidad del creyente en la tierra. Como creyentes somos responsables por lo que pasa en la tierra. ¿Para qué crees que estás aquí? ¿Solo para verte bien? Tenemos una misión de Dios. Jesús dijo sobre la revelación de quién soy: construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella. Estamos aquí para evitar que el infierno prevalezca. Es nuestra responsabilidad como creyentes. Es lo que Jesús dijo a Pedro cuando él preguntó a Pedro en Mateo capítulo 16, le preguntó, dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro y los discípulos finalmente decretaron y declararon, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús dijo, amigo, eso es verdad porque lo recibiste. No lo recibiste del hombre, lo recibiste de Dios. Fue una revelación que Dios le dio a Pedro sobre quién era Jesucristo. Él descubrió la identidad de Jesús, el propósito por el que vino. Y luego Jesús miró a Pedro y él dijo, basado en esa revelación, basado en lo que decretas y declaras que soy, él dijo estas palabras, te daré las llaves del reino del cielo. Y lo que ates en la tierra se atará en el cielo, lo diré así. El cielo te apoyará cuando ores. Ahí vamos, es verdad. Y la razón por la que no lo hacemos es porque no creemos tener apoyo. El cielo te apoyará cuando ores. Él dice, lo que ates será atado y lo que desates en la tierra se desatará en el cielo. Algunas cosas deben atarse. Algunas cosas necesitan autoridad para superarlas. Y no usamos nuestra autoridad como deberíamos. Porque la comisión que Jesús nos dio, Él dijo, irán a todo el mundo y predicarán el Evangelio. Prediquen el Evangelio de Dios y esas señales, y la única señal que ven en la iglesia son señales de salida. Estas señales deben seguir ¿a quién? A los creyentes. Y es lo que Dios quiere, que los sigamos, señales. Algo debe pasar cuando entras en la oficina el lunes por la mañana. De algún modo, las personas deben decir, mi Dios, por favor, orarías por mi amigo, en realidad me equivoqué el fin de semana. Jesús caminó por las calles y las personas decían, sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Y no sé tú, pero yo quiero que eso pase. Quiero que cuando vaya a lugares, que de algún modo las personas se calmen. No son ellos en realidad, sino los demonios en ellos. Vamos. Y eso deberíamos hacer. Deberíamos ser la sal. Deberíamos ser la luz. Porque cuando la luz está en un cuarto oscuro, desvía la oscuridad. Y las personas que estaban a oscuras dicen, amigo, oye. Los creyentes necesitan recuperar su poder. Tenemos el síndrome de Sansón. Somos como Sansón. Hemos perdido el poder, pero creemos tenerlo. Cantamos sobre eso. Pero no lo manifestamos. Quiero algo de manifestación. Quiero una manifestación. Estoy cansado y enfermo de solo tener una iglesia igual. Es tiempo de tener manifestaciones. Es tiempo de ver el poder de Dios. Confío en que fuiste inspirado en verdad por el mensaje de hoy. La oración es la responsabilidad del creyente en la tierra. La Biblia dice que el hombre debe orar siempre. Piénsalo un momento. Que cuando oramos le damos a Dios derecho legal de intervenir en nuestros asuntos.
No quiero vivir en un mundo donde no puedo ir más allá de mis problemas o más allá de mis circunstancias. Gracias a Dios por la oportunidad de permitirle moverse en nuestra situación y la vida. Algo que amo del Señor Jesucristo es que siempre apartó tiempo para orar, porque sabía que la oración es vital en la vida del creyente. Confío en Dios en que en verdad fuiste inspirado y que permitas que este mensaje en realidad te emocione para orar de nuevo, porque es algo que creo que debemos aprender a hacer más. Jesús dijo que el hombre debe orar siempre y nunca renunciar ni desmayar. Padre, oro ahora por los que están viendo el programa y te pido en el nombre del Señor Jesucristo que te den el permiso de trabajar en sus corazones, en sus mentes, en su comunidad, en el ambiente en el que se encuentran. Señor, tú dijiste que si tu pueblo llamado con tu nombre se humillan y oran, y te buscan y se alejan del camino torcido, oyes desde el cielo, perdonas nuestros pecados y restaurarás la tierra. Que tu verdad prevalezca sobre cada individuo, ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigo, el tiempo se terminó por ahora, pero no olvides escribirnos, entrar en Facebook. Solo haznos saber cómo bendice tu vida el programa y si el Señor toca tu corazón para apoyar este ministerio, vamos, hagamos la vida juntos. Apoyemos a la humanidad. Dios te bendiga, ten un gran día. Nos vemos la siguiente vez en la misma estación. Todos buscamos libertad. Queremos ser independientes, tener nuestras propias vivencias y crear nuestro propio destino. Pero muchas veces olvidamos que estos caminos nos alejan de nuestro hogar, el hogar de Dios. El hogar es donde creamos nuestra identidad, es donde siempre encontramos el apoyo que necesitamos. Y es muy importante que entendamos que todo lo que tenemos viene de nuestra vida en el hogar. Y cuando estamos apartados de Dios, no tenemos sentido de pertenencia, no tenemos sentido de identidad. Llámanos o escríbenos para obtener esta enseñanza de Randy Morrison, titulada De vuelta a tu hogar, en CD, DVD o MP3. Elegir lo que Dios elige para ti es simplemente aceptar lo que te da. Recuerda, Dios quiere que vuelvas a tu hogar. Te está esperando para tomarte entre sus brazos y transformar tu vida. Gracias a ti, logramos más.